Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Rubén y el día de hoy vamos a hablar de Gabriel René Moreno, según el libro La Patria Íntima, que ha sido escrita por Leonardo García Pavón. En las travesías literarias que tuvo el señor Gabriel René Moreno, pudo compartir con grandes escritores latinoamericanos como Vicuña Marquena, Diego Barros Arana, Miguel Antonio Caro, Rufino José Cuervo, Mariano Paz Soldán, Ricardo Palma y Andrés Lamas. Entre sus obras más resaltantes se encuentran Daza y las bases chilenas de 1879, Matanzas de Yáñez, Últimos días coloniales en el Alto Perú, Introducción a los poetas bolivianos, donde hace referencia a muchas críticas hacia los poetas bolivianos, biografía de Nelson Galindo, Nico Méndez Antelo y Elementos de la literatura preceptiva. Estas son las obras más resaltantes que tuvo el señor Gabriel René Moreno del Rivero. Uno de los reconocimientos más importantes que le hizo nuestro país al señor Gabriel René Moreno fue colocar su imagen en los billetes de 100 bolivianos que se encuentran en actual circulación en la economía de nuestro país, además de colocar su nombre a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en la ciudad de Santa Cruz. Ahora vamos a conocer al señor Gabriel René Moreno según la biografía que podemos encontrar en varios libros e incluso en el internet. Nació el 7 de noviembre de 1836 en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. Desde 1856 él se fue a vivir a la República de Chile. Fue un gran historiador, bibliógrafo, crítico literario, educador, y además fue denominado el príncipe de los escritores bolivianos. ¿Y quién lo denominó así? Pues el señor Enrique Finot. ¿Y quién fue Enrique Finot? Enrique Finot, al igual que el señor Gabriel René Moreno, fue un gran historiador, novelista y pedagogo. Los géneros más publicados por el señor Enrique Finot fueron las novelas y los ensayos. Ya, volvemos al tema aquí con el señor Gabriel René Moreno. El señor Gabriel René Moreno, al emigrar a Chile, entró a trabajar como educador en una institución llamada el Instituto Nacional de Santiago de Chile y trabajó como conservador interino de la biblioteca. Durante su estadía en este instituto, el señor Gabriel René Moreno escribió monografías, historia, ensayos. Toda esta investigación tuvo mucha importancia para nosotros porque fue una investigación de gran desempeño literario. En 1871 retornó acá a nuestro país, pero no a trabajar, sino llegó a visitar a su padre y a su madre. La madre del señor Gabriel René Moreno fue la señora Sinforosa del Rivero. Su padre fue el señor Gabriel José Moreno, quien fue abogado y además de ser presidente de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. 3 años después torna a nuestro país, específicamente al departamento de Sucre, donde copió, escribió, recopiló y compró muchos documentos históricos de nuestro país, como por ejemplo el conjunto de documentos de la Real Audiencia de Charcas, el cual forma parte del catálogo de 3.000 piezas catalogadas y comentadas por el señor Gabriel René Moreno, los cuales más tarde forman parte del Archivo Nacional de Bolivia. La mayoría de los documentos de historia, ensayos, monografías que el señor Gabriel René Moreno escribió ahora pertenecen al Archivo Nacional de Bolivia. Gracias a todo su desempeño laboral y literario, una universidad de la ciudad de Santa Cruz lleva el nombre de Gabriel René Moreno del Rivero. Gabriel René Moreno fue reconocido principalmente por 3 cosas. 1. Como nombre importante del canon de los escritores bolivianos. 2. Como un pensamiento opuesto a los cambios que traía el romanticismo a nuestro país. Y 3. Como fundador de la historiografía de la literatura boliviana. Según el libro, Gabriel René Moreno fue un gran conservador e historiador de la literatura de nuestro país. Escribió textos imprescindibles para la comprensión de nuestra historia.
los trabajos de crítica literaria que tuvo el señor Moreno fueron reflexiones sobre la poesía romántica que se escribía en nuestro país. El señor Gabriel René Moreno hizo una minuciosa crítica al señor Vázquez Machado, un poeta boliviano. La crítica que hizo el señor Gabriel René Moreno al señor Vázquez Machado se publicó en esa obra del señor Gabriel René Moreno titulada Barnadas de Gabriel René Moreno 177. Incluso se señaló que todas las críticas fueron aceptadas de manera positiva y también de manera negativa. Las críticas que hizo el señor Gabriel René Moreno no son del todo positivas. Criticaba la poesía porque la poesía de nuestro país en esos momentos no era una de las mejores en cuanto al panorama que se vivía en cuanto al romanticismo latinoamericano. Basaba sus críticas en cuanto a la separación de la poesía y la sociedad. Decía que nuestra poesía romántica era muy mediocre. ¿Y por qué era mediocre? Porque el señor Gabriel René Moreno decía que no podíamos escribir cosas románticas que tenían que alabar a nuestro país, mientras en nuestro país y en nuestra sociedad se vivía un momento de terror, caos total en nuestro país. Entonces no podíamos escribir cosas hermosas y alabar a nuestro país si nuestro país estaba viviendo una revolución, estaba viviendo unos problemas económicos, vivía unas revoluciones de gobierno, etc. Por eso es que el señor Gabriel René Moreno criticaba mucho esta poesía, porque le parecía incoherente que nuestra poesía iba a cambiar cuando todo el Estado, todo el ánimo que tenía nuestra sociedad y todos nuestros problemas cambien. Si estos problemas cambiaban, entonces la poesía iba a ser más rica y dulce. El señor Gabriel René Moreno en sus críticas dice que respeta mucho a los poetas, no porque hayan escrito bellas obras, hermosas obras poéticas, sino que los respeta por ser tan resistentes en esta barbarie que vivía nuestro país. Así es que el señor Gabriel René Moreno se caracterizaba más por ser un crítico de la poesía y también por ser un gran historiador, ya que él ha redactado la mayor parte de los documentos que tenemos nosotros en Bolivia, lo que se llama el Archivo Nacional de Bolivia. Pues mientras él vivía en la ciudad, en la República Hermana de Chile, trabajaba en una biblioteca donde pudo redactar y encontrar algunos textos que pertenecían a nuestro país y en el cual desarrolló mucho de la historia de nuestro país. Además de que cuando él llegó aquí a nuestro país por segunda vez después de mucho tiempo, se dirigió al departamento de Sucre, donde pudo recopilar, pudo copiar e incluso pudo comprar algunos textos, como por ejemplo la Real Audiencia de Charcas. Y gracias a la obtención de estos escritos pudo hacer el Archivo Nacional de Documentos de nuestro país.